Saludos, esta es otra entrega de nuestro programa Armonía de la Fe y la Razón. En esta entrega estaremos dilucidando el título La llave perdida del reino de Dios. En las últimas entregas hemos estado hablando de lo que es el reino de Dios y de lo que es el evangelio. Son dos cosas que vienen entretejidas. El evangelio es el anuncio del comienzo y de la ejecución del reino de Dios. El evangelio consiste en buenas noticias, o sea, en noticias agradables, noticias de liberación, de la renovación total del hombre. Jesús anunció esas noticias y mientras anunciaba esa noticia, ejecutaba, hacía posible que los creyentes que formaban parte de ese reino de los cielos comenzaran a vivir los beneficios de lo que él predicaba y se prometía. En otras palabras, Jesús hacía efectivas las promesas en el mismo instante, se ejecutaban. Él decía, seréis sanos, y sanaba. Él decía, resucitaréis, y resucitaba a sus muertos a sus pasos. Decía, seréis saciados de vuestra hambre, y saciaba. Sin embargo, ha llovido mucho desde ese tiempo hasta ahora. Y en el ínterin, la entrada al reino de los cielos se sigue anunciando, pero los resultados inmediatos han desaparecido, contrariando las promesas del mismo Jesús, que dijo que esas señales seguirían a los que creyeran en él. Al parecer, alguien ha cerrado el reino de los cielos y ha escondido la llave. La llave se ha perdido. No es nada extraño. El mismo Jesús acusó a los fariseos y a los escribas de pararse a la puerta del reino de los cielos y de no permitir que nadie entrara y tampoco querer ellos entrar. O sea, el reino de los cielos en los tiempos de Jesús estaba cerrado. Las llaves se habían perdido. Jesús la abre, pero al parecer se ha perdido de nuevo. En este título, vuelvo y repito, la llave perdida del reino de Dios. Primero tenemos que hablar de la individualización del hombre. La individualización del hombre es la conciencia individual de cada ser humano. Es la ejecución del sentido de libertad para actuar. Es lo que llamamos el libre albedrío. Dios nos creó con esas características y por ello Dios dijo que nosotros éramos semejantes a Él. Teníamos poder de pensar, poder de crear, poder de decidir. No éramos simples animales, mucho menos árboles, mucho menos piedra o metales. Éramos seres pensantes y somos seres pensantes. Éramos seres individuales con poder creativo, pero ya no lo somos. En los videos, el monoteísmo de muchos dioses y Jesús, el avatar de Dios, hablábamos de lo que voy a explicar ahora. Y cualquiera que no haya visto esos videos, les recomiendo que lo vea para que puedan entender de qué hablamos. El gran poder universal, el gran poder creador, ese
omnipotente, omnipresente que llamamos Dios, se hizo representar en los seres humanos mediante algunos vehículos que en esos videos que le acabé de recomendar llamamos avatar o avatares en plural. Pues bien, nosotros vimos ángeles representando a Jehová y hablando como que era el yo soy. Así también vemos en el ya clímax de la representación del Espíritu Todopoderoso, como un hijo de los profetas le dice a un hombre: golpéame. El hombre no quiso golpearlo y él le dijo: porque has desobedecido la palabra de Jehová, cuando salga de aquí, cuando te aparte de mí, te va a matar un león. Y el león lo mató. O sea, este hombre estaba hablando en lugar de Jehová, y cuando él habló, habló Jehová. Él no dijo dice Jehová, él habló y punto. Esa misma función la podemos ver en la vida de, por ejemplo, Elías. Elías dijo: no lloverá sino por mi palabra. ¿Y quién era Elías? Elías, el hombre era nadie, pero en ese momento, como avatar del Espíritu Creador, lo que es lo mismo, como un profeta lleno del Espíritu de Dios, Elías era el gran yo soy. Por eso es que Jesús en muchas ocasiones dice: yo soy. Algunos entonces dicen: Jesús es Dios. Es lo mismo. No, Jesús estaba lleno de Dios. El Espíritu de Dios era quien hablaba a través de Jesús, y por eso él era en ese momento yo soy, como lo fue aquel joven hijo de los profetas, o como lo fue Elías. Una de esas representaciones nosotros podemos hallar en Éxodo 4:16. Allí Dios le dice a Moisés, que estaba renuente buscando muchas excusas para no ir a Egipto a presidir, a liderar la liberación del pueblo de Dios, le dice: Aarón te será por profeta o por boca, y tú le serás a él por Dios. O sea, Dios era en la persona de Moisés. Así que el hombre puede, lleno del Espíritu de Dios, representar el yo soy. Y esa debe ser la meta máxima del ser humano. Cuando el hombre llega a ser el yo soy, es lo que se llama en el libro de Isaías, Emmanuel, Dios con nosotros. Pablo dijo que lo imitaran a él en 1 Corintios 11:1. Imítenme a mí como yo imito a Jesús, o como yo imito a Cristo. O sea, Pablo se estaba poniendo para los que les conocían, los que les escuchaban, en lugar de Dios. El mismo Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. San Juan 8:58. Y usted dirá: ¿cómo los judíos que escuchaban a Jesús y que no entendían en realidad cómo el Espíritu de Dios llenaba a un hombre, y ese hombre representaba el gran yo soy? Porque el gran yo soy es el Espíritu de Dios en el hombre. Algunos creen que el gran yo soy es el Espíritu de Dios. No, ese Espíritu todo creador, que no es material, sino es espiritual, se hace presente, individualizándose en un hombre, escogiendo a un avatar adecuado para comunicarse con el hombre. Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Y tenía algunos 32 o 33 años. Los judíos dijeron: pero ven acá, tú no llegas a 40 años y viste a Abraham. Jesús le dijo: no, Abraham se gozó en ver mi día. ¿Quién era ese que Abraham conocía? La representación del yo soy, el Espíritu de Dios en el hombre. Dios le había prometido a Moisés eso,
alguien que hablaría en su nombre. Cuando se hablaba en su nombre, se tenía toda la autoridad, toda la potestad, todo el poder de aquel que le daba la comisión. Y por eso Jesús decía, yo soy. Ahora bien, la clave para nosotros encontrar la llave del reino no es alabar a Jesús. No digo que es malo alabar a Jesús, pero esa no es la clave. Muchos pasan su vida alabando y glorificando a Jesús. Cosa bonita, lo llena de ánimo, de alegría. Es bueno, pero no es la clave para usted encontrar la llave del reino de Dios. La clave para hallar el reino de Dios, para abrir la puerta del reino de los cielos, no es alabar a Jesús, sino imitarlo. No es alabar a Jesús, vuelvo y digo, sino imitarlo. Quien quiera recibir los beneficios del reino de Dios tiene que imitar a Jesús. ¿Cómo? Veremos. Primero, Jesús dice que los beneficios del reino de Dios lo podemos tener solo cuando llegamos a ser como Jesús fue. Es bueno leernos a San Juan 14, 6. Pablo nos dice que tenemos la mente de Cristo. Oigan dos cosas, actuamos como Jesús, tenemos la mente de Cristo. Véase 1 Corintios 2:16. Y luego nos dice en Efesios 4:13 que hay que llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios y crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora bien, ¿cuál es el inicio de ese proceso que nos lleva a vivir en el reino de Dios y a gozar de sus beneficios? Esto nos lleva hasta el principio, a la misma creación, donde Dios crea al hombre a su imagen y su semejanza, y que cuando el hombre peca, dice que ahora el hombre es como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, Dios había creado un Dios. Pero recuerden, un ser con poderes no quiere decir que sea el Dios todopoderoso. Pero era un Dios. Salmo 84 lo dice. Ustedes son dioses. Jesús lo repite en Lucas. La ley que no puede ser quebrantada dice, ustedes son dioses. Eso nos lleva a que desde el principio la palabra nos dice que somos dioses. Y Jesús le dice a Nicodemo en San Juan 3, 1 al 5, si quiere ver el reino de Dios, o sea, si quiere pertenecer al reino de Dios, si tú quieres hacer esas grandes cosas que yo hago, tienes que nacer de nuevo, pero nacer de agua y de espíritu. ¿A qué se refería Jesús con nacer de agua y de espíritu? Más bien Jesús estaba citando las Escrituras de nuevo, donde en el principio el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y empezaba a crear. Nosotros somos fruto de la acción del Espíritu sobre las aguas. Y esa agua es una, podríamos decir, una representación espiritual del Espíritu de Dios que usa para llegar hasta el hombre. De ese Dios que estaba con él desde el principio. El Hijo, el Verbo de Dios. Ahora bien, como somos dioses, engendrados por un Dios, somos hijos de Dios. Si queremos gozar de los beneficios del reino, tenemos que nacer otra vez como dioses. ¿Y cómo se nace de nuevo como un Dios? Las cosas son del Espíritu, dice Jesús, y las cosas del Espíritu son del Espíritu y las de la carne son de la carne. Por lo tanto, no valemos del verso de Juan
8:32, donde Jesús le dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. A los judíos no les gustó eso. Ellos no necesitaban ninguna verdad según ellos. Ellos se consideraban libres. Pero a nosotros nos debe llamar a la atención el significado profundo de esta afirmación. ¿Cuál verdad sería esa? Que solamente de usted conocerlo lo hace libre. La única verdad que de conocerla puede hacerlo a usted libre es la verdad de que usted ya es libre. La única verdad que de conocerla a usted la hace hijo de Dios es reconocer que usted lo es. Jesús enseñó que somos hijos de Dios. Cuando Jesús hablaba de las mansiones que iba a preparar, del lugar que iba a preparar para sus seguidores, terminó diciéndole: ustedes saben a dónde yo voy y saben el camino. Tomás le dijo: no sabemos a dónde va, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le diría: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Felipe lanza la otra pregunta ingenua, o petición, mejor que pregunta: muéstranos al Padre. Si me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. En resumen, Jesús le está diciendo: si quieren ver al Padre, el único camino es ser como yo. El único camino es crecer en el Espíritu hasta mi estatura, y que cuando el mundo lo vea a ustedes, vea al Padre. El reino de Dios está basado en la fe. La fe es la gran llave, pero ¿la fe en qué? Si usted ha estado creyendo, si usted ha estado aplicando la fe por mucho tiempo, pero no ve los beneficios reales del reino de Dios, entonces tiene que revisar su creencia. No podemos seguir creyendo en un Dios trino que ni siquiera la misma Biblia nos dice que existe. Dios es uno, el gran Espíritu universal. Luego, la palabra llama dioses, aún a los ángeles, a las representaciones de Dios y hasta al hombre mismo. Pero estos son dioses en minúscula. Estos son seres divinos. El único Dios, creador del cielo y de la tierra, es el Espíritu universal. Y nosotros, sus hijos. La clave para llegar a abrir el reino de Dios es saber que ese reino nos pertenece. Es pedir y creer que ya fue hecho, porque somos hijos de Dios y somos dioses. Si usted duda sobre estas cosas, seguirá viviendo como viven los hombres. Como dijo Jesús: en su pecado moriréis. Dios le bendiga.